no tengo ningún problema. Hay una diferencia muy grande entre el papel bond y el papel que nosotros utilizamos para sublimación. ¿Qué es lo que tiene este material? ¿Qué es lo que tiene el papel para sublimación? ¿Cuál es su gran diferencia? El papel para sublimación lleva un recubrimiento de barniz. A este barniz lo conocemos como barniz antiadherente. ¿Cuál es la función principal de esta capa, de este recubrimiento? Recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es un proceso de transferencia térmica. Vamos a elevar la temperatura. Entonces, nosotros realizamos una impresión, tinta. Acuérdense, la tinta está constituida de dos elementos, pigmento y agua. En este caso, el agua es el transporte de dicho pigmento. No hay tinta para sublimación con transporte solvente. Toda siempre va a ser agua. ¿Ok? Bueno, una vez que mi impresión se seca, lo único que tengo sobre la superficie del papel es pigmento. ¿Ok? A la hora que yo aumento la temperatura, vamos a sublimar ese pigmento. Acuérdense lo que siempre hemos dicho, ¿no? Lo hemos venido platicando en los 3 workshops, que si ustedes entran a Wikipedia van a encontrar. Sublimación es la volatilización de un material de estado sólido, va a pasar a estado gaseoso sin cruzar por el líquido. ¿Ok? ¿Cuál es el sólido que vamos a volatilizar? Pues el pigmento. ¿Ok? Bueno, regresando al tema del papel, cuando nosotros aumentamos la temperatura y convertimos a gas ese pigmento, si utilizamos un papel bond normal, o sea, un papel bond 75 gramos, como el que utilizamos para las copias, para los rotafolios, todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Aumentamos la temperatura y ese pigmento, digámoslo así, va a quedar atrapado dentro de la fibra de ese papel. Digamos que puede llegar a divagar ahí, pero se retiene, en la misma fibra retiene una gran cantidad de pigmento. Cuando nosotros trabajamos con un papel que es específico para sublimación, esa capa de barniz me va a permitir que el pigmento, a la hora que yo aumento la temperatura, pueda desprenderse del papel y transferirse hacia el producto, polímero o poliéster. Recuerden, polímero, cuando decimos que es un recubrimiento de polímero, estamos hablando de materiales rígidos. Cuando estamos hablando de poliéster, estamos hablando de textiles. Entonces, si yo tengo el pigmento sobre un recubrimiento de barniz antiadherente, me va a permitir que yo pueda tener una transferencia de mucho mejor calidad. ¿Ok? Ahora, este recubrimiento de barniz lo podemos encontrar en el mercado, digámoslo así, en dos presentaciones. Entre más gruesa es la capa de barniz, mayor cantidad de pigmento vamos a poder transferir hacia el producto. De ahí que normalmente nos encontramos con dos productos, hablando de papel. Uno que se llama papel de secado lento y otro que se nombra como papel de secado rápido. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo trabajo con un papel de secado rápido, quiere decir que la capa de barniz antiadherente es más delgada. Entonces eso permite que la fibra del papel alcance a absorber el agua de la tinta, y como la absorbe, pues termina secando mucho más rápido. José Luis, ¿cuánto es rápido? 10 minutos, 15, ¿cuánto? No, prácticamente quienes han trabajado con papel de secado rápido saben que casi va saliendo de la impresora, digamos 1 minuto, 2 minutos máximo, y podemos empezar a cortar el papel para ya después empezar a armar. El papel de secado lento tiene una capa de barniz antiadherente más gruesa y por tanto va a tardar más en secar, porque inclusive el agua que tiene la tinta, el agua que compone la tinta, va a tardar más tiempo en ser absorbida por la fibra del papel, o en determinado momento tendríamos que esperar a que esta agua se llegara a literalmente evaporar, a secar, ¿no? Entonces va a pasar más tiempo. Sin embargo, vamos a tener
mayor cantidad de pigmento que va a quedar sobre la superficie de esta capa de barniz, y a la hora de hacer el proceso de transferencia, ¿qué me va a dar eso por resultado? Colores más vivos, ¿sí? Acuérdense que la sublimación es un proceso de impresión indirecto. La impresión en el papel es la mitad de la historia, la otra mitad es el planchado. Entonces necesito de alguna manera tener un material que me permita transferir la mayor cantidad de pigmento posible al producto para que pueda tener colores mucho más reales, ¿ok? Ahora, hay algunos materiales, como pasa con el caso del papel de Color Make, que, bueno, ahorita les platico del backprint y todo esto, pero salen al mercado como productos o como papeles de secado rápido, pero no necesariamente nada más por ponerle un título. En el caso de algunos materiales como este papel, que es el de Color Make, la capa de barniz es de muy buena calidad, porque van a decir, oye, es que me dijeron que era de secado rápido y se me mancharon las tazas. ¿Por qué? Porque no alcanzó a secar bien. Bueno, lo que pasa es que en algunas ocasiones podemos encontrarnos con un material como este, que a pesar de que viene como de secado rápido, la capa de barniz antiadherente es de muy buena calidad. Entonces, para que no digan, es que él me dijo que 1 minuto y lo dejé 2 minutos, y no. Cuando nosotros hacemos un proceso de transferencia por sublimación, es necesario que esperemos un buen tiempo, al menos hasta darnos cuenta que la impresión está completamente seca. Si nosotros tenemos residuos de humedad sobre el papel, esa humedad va a interferir sobre el proceso de transferencia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, en el caso de la cerámica es muy notable. Vamos a encontrar, nosotros le decimos en el argot de la sublimación que la imagen está sangrada, es decir, tiene manchas. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros estábamos haciendo esa transferencia, simple y sencillamente el pigmento tenía humedad, había una retención de humedad, y obviamente eso hizo que digamos, no se pudiera transferir bien, o sea, quedó como salpicado, ¿ok? Entonces, eso es algo que no necesariamente quiere decir que el producto es de mala calidad. Al contrario, la capa de barniz antiadherente es de muy buena calidad, pero lo que sucedió es que tenía yo que dejarlo un poquito más de tiempo. A lo mejor me dicen, es que me he dado cuenta que me pasa nada más en la cerámica, no en el textil. Pero debemos de tomar en cuenta que el proceso de la presión en cerámica y la presión en una plancha plana es muy distinta, ¿sí? Esa es la razón por la que todavía hay gente que inclusive nos llega a decir, es que con bond en textil como que no se nota tanto la diferencia. No, sí se nota, y aún así tienes mejores resultados en el textil, o al menos no se nota tanto la diferencia porque el sistema de presión es distinto, pero siempre va a ser mejor trabajar con papel que está fabricado para sublimación que con cualquier otro tipo de papel, ¿ok? Otra de las características que pueden ustedes tomar en cuenta a la hora de adquirir un papel para sublimación, bueno, recuerden que con esto que yo acabo de decir, pues estamos hablando de que hay una cara imprimible. O sea, dices, bueno, a ver, ya me dijo que una cara tiene un recubrimiento de barniz, pues entonces quiere decir que el otro lado no la tiene, porque en teoría, bueno, no en teoría, en la práctica nada más imprimimos de un solo lado. Entonces, si yo imprimo en el reverso, ¿qué es lo que va a pasar? Que usar papel para sublimación y papel bond va a ser exactamente la misma cosa, porque imprimí del lado donde no hay barniz, ¿ok? En algunos casos, por ejemplo, en el caso del papel de Color Make, ustedes pueden encontrar unas marcas de agua que se llaman backprint. Esto va a evitar que nosotros vayamos a imprimir de este lado y paguemos por un papel y a la hora de la hora termine nuestro producto como si hubiéramos utilizado papel bond. Ahora, ¿qué pasa si el papel que yo tengo en la mano no tiene backprint?
Les voy a pasar el papel porque aparte sí es importante que ustedes tomen la textura y vean cómo se siente, cuál es la diferencia de tener los dos papeles. Es decir, al tacto inmediatamente van a sentir un poquito más jabonoso, más rebaloso la parte que tiene que ver con el barniz, el recubrimiento de barniz antiadherente. Ahora, si son de esos días en que nomás como que no siento, pues agarro, me mojo un poquito de saliva en los dedos y voy a hacer esto y me voy a dar cuenta cómo la capa de barniz se me está quedando pegada, ¿sí? Entonces, ya en un caso extremo, estamos trabajando con un papel que no tiene backprint, podemos hacer este ejercicio, porque sí, lo que es lamentable es imprimir al revés, ¿no? Otra de las formas como me puedo dar cuenta que de plano no estoy haciendo bien las cosas es que ustedes se van a dar cuenta que la taza o el producto con el que están trabajando tiene una transferencia muy débil. Es decir, la gran mayoría del pigmento se está quedando en el papel. Y no nada más eso, ven ustedes, ¿me prestan una taza, por favor? A ver si tienen una impresa. Ven ustedes que la imagen es muy tenue. ¿Cómo podemos determinar si en realidad es el papel el que está al revés o es un problema de temperatura o de presión? De presión es la que me va a dar si no sale bien. Ok, cuando en una taza la presión es correcta, ¿qué es lo primero que tengo que determinar? Si yo estoy usando la Ferrari, por ejemplo, sublimé, ¿cómo puedo saber si donde me equivoqué es por problemas de que me faltaba presión? Bueno, cuando la presión es correcta, aunque la imagen sea tenue, las líneas, estas líneas que ustedes alcanzan a ver, que es donde comienza el diseño, están completamente desvanecidas, ¿sí? Es decir, no se alcanzan a ver, o sea, como que se desvanecen, están como jaspeadas. Ajá, o sea, cuando la presión es correcta, estas líneas, a pesar de que el resto de la imagen es tenue, que no hay una buena transferencia, podemos ver perfectamente que está delineado el área donde comienza nuestro diseño. Entonces dices, ah, no, entonces la presión es buena. Entonces es muy probable que pudo haber sido tiempo o temperatura. Cuando es tiempo o temperatura, normalmente la parte donde donde menor transferencia tenemos es en la parte de abajo. ¿Por qué? ¿Alguien vino al workshop de rígidos? ¿Sí? ¿Qué dijimos? No vine, pero es por el grosor de la cerámica. Mayor volumen de cerámica. La cerámica es un material aislante, poroso, de baja conductividad térmica. Tengo mayor volumen de cerámica en la base que en la parte de arriba. Si mi problema es por tiempo o por temperatura, me voy a dar cuenta porque sobre todo en la parte de abajo tengo una baja transferencia. Pero me van a decir, bueno, sí, eso también está padre, pero estábamos hablando de papel. Ah, bueno, es que cuando es papel, cuando es el papel, es decir, no es la presión, es decir, las líneas están bien, tengo una transferencia uniforme, o sea, es decir, me fui bien con el tiempo y la temperatura. Entonces, imprimí el papel al revés. ¿Cómo me voy a dar cuenta? La transferencia es baja, tengo mucho pigmento todavía en el papel y lo que alcanzo a ver en la taza se ve, incluso se alcanza a ver la fibra del papel, o sea, se ve así como la textura, la alcanzamos a ver marcada en la imagen que nosotros transferimos. Son las tres formas que yo puedo detectar, o los tres problemas que yo puedo detectar a la hora que yo sublimo un producto. Puse el ejemplo de una taza, pero lo mismo les puede pasar en un tarro, que en un termo, que en una botella de acero, cualquier otro producto, ¿ok? La humedad, enemigo del papel, no en sublimación, en cualquier arte gráfico, ¿sí? Siempre debemos de tener mucho cuidado. Ya habíamos dicho que si nosotros nos vamos con un exceso de humedad, pues obviamente
podemos tener ahí, sobre todo cuando acabamos de imprimir, si no dejamos que el papel seque bien, podemos tener un problema de sangrado en nuestro producto, es decir, va a quedar así como salpicado. Acuérdense que la humedad es mala, mucha humedad y poca humedad. Es decir, el papel debe de tener ciertas condiciones de humedad para poder mantener una buena estabilidad. Por eso hay veces que me dicen, no, es que para que no tuviera humedad yo siempre lo tuve abajo de la plancha porque está calientita. No, espérate, porque también eso al final de cuentas va a terminar afectando el papel. El papel tiene una humedad, debe de tener una humedad relativa, ¿ok? Entonces, lo recomendable es que si usted, sobre todo para la gente que vive en la costa o cuando en época de lluvias o un lugar donde hay mucha humedad, al final de cuentas, la gran mayoría de los fabricantes, cuando empacan el papel, le dan las condiciones como para poderlo distribuir en cualquier región. Sin embargo, una vez que ese empaque se abre, bueno, pues cambia completamente el asunto, ya es otra cosa. Entonces, ahí lo recomendable es que si ustedes ya abrieron su papel, siempre es bueno tener una de dos, o meterlo en estas bolsitas Ziploc, las que se cierran, y meterle las bolsitas de sal sílica, o comprarla en botes, las venden en las ferreteras, en las lapalerías, que es la sal, las bolitas que absorben la humedad, y tener ese gabinete o ese cajón específico donde digo, ahí es donde voy a colocar el papel, en ciertas condiciones, es decir, voy a tratar de conservarlo lo mejor posible para que esa humedad no termine afectando el proceso posterior, ¿ok? Porque es muy lamentable, en otras ocasiones hemos platicado mucho de que la forma como se genera la merma, ¿sí? Y es muy lamentable que siempre que escombramos nos encontramos 10 hojas por aquí, otra por allá, o simple y sencillamente imprimimos nada más una taza, cortamos lo de esa taza y el resto del papel lo dejamos ahí, no lo regresamos a donde está el resto, con la forma de conservación que tenemos. Entonces, eso es muy importante, tratar de mantener alejado de la humedad nuestro papel, ¿ok? ¿Dudas? ¿Nada? Que a veces al imprimir, sobre todo en los negros, y precisamente el color de Color Me, salen marcadas los rodillos o el lastreado de la impresora. Ah, ok, me están preguntando, son los rodillitos. Sí. En realidad lo que sucede, me preguntan de las marquitas. Sí, que de hecho se van, aquí lo que sucede es que de entrada se van ensuciando. Muchas veces lo que nosotros hacemos es que los limpiamos. En otras ocasiones, digo, mucho más extremas, hay quien agarra y dice, ¿sabes qué? Mejor se los voy a quitar, porque normalmente son los del centro. Algo que es muy importante, porque también puede ser producto de la misma humedad, que el papel se va curveando, es decir, es como el papel al final de cuentas también se hincha con la humedad, y eso es algo que afecta, y eso es algo que hace que se marque. Sobre todo en plastas grandes. Exactamente. Algo que es muy importante, ahorita vamos a hablar de sistemas de impresión, vamos a platicar de las tintas, pero algo que es muy importante es, normalmente el papel para sublimación lo podemos, hay por ahí en el mercado papel muy delgado de 75, 80 gramos, pero normalmente lo encontramos 95, 100, hasta 110 gramos, ¿sí? Ok, algo que se debe de tomar en cuenta es que el papel para sublimación no está diseñado para recibir grandes cantidades de tinta. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común irnos por la tangente y pensar que calidad fotográfica es mejor calidad en materia de que mi imagen se va a corregir. Si yo tengo una imagen en la computadora que está pixeleada, que el color está distorsionado, o que simple y sencillamente no es lo que verdaderamente estoy esperando, a veces pensamos que a la hora, cuando nos vamos a preferencias de impresión y le ponemos ahí calidad fotográfica, pensamos que nada más por colocar eso nos va a dar un mejor resultado, y no es cierto. Calidad fotográfica es mayor volumen de tinta, ¿sí? La calidad fotográfica está diseñada para papeles de un gramaje mucho mayor. Los papeles fotográficos, el mate, el semimate, el glossy, son papeles cuyo diseño
es precisamente captar mayor volúmenes de tinta. Aquí estamos hablando de una capa de barniz antiadherente nada más, pero al final de cuentas no es un papel, no es otro papel más que la base de fibra bond de 90, 95 o hasta 110 gramos. Si nosotros le metemos mayor volumen de tinta, ¿qué es lo que vamos a terminar generando? Plastas, ¿sí? Porque ese papel no alcanza a asimilar lo que nosotros le estamos dando, ¿sí? Al final de cuentas, eso es lo que hace una configuración de impresora, ¿sí? Modifica los volúmenes de tinta. Y sobre todo si estamos hablando de impresión de fotografías, pues obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos llevando en esa impresión los matices o los medios tonos, como le quieran llamar, cuando aumentamos ese volumen de tinta. ¿Ok? ¿Dudas? Mande. ¿Hay alguna diferencia entre el papel en paquete en rollo? No, me preguntan que si hay alguna diferencia cuando yo adquiero un paquete de papel o cuando lo compro en rollo. La diferencia es que te vas a ahorrar dinero. Eso yo creo que es una buena diferencia, ¿no? Y está padre. O sea, ustedes pueden adquirir el papel en A4, bueno, en sublimación los más comunes son el A3, el A4, ¿no? O sea, el que es un poquito más angosto que el carta y el doble carta. Hay otro papel que es en rollo. Normalmente se vende en 21, viene de 21 centímetros por 100 metros. Recuerden que todas las impresoras de escritorio, en todas las impresoras de escritorio, ustedes pueden generar archivos que va del ancho de tamaño carta 21 y fracción hasta 1,10 metros de largo. De tal manera que pueden armar archivos para mandar a imprimir varias tazas al mismo tiempo. No necesariamente tiene que ser en A4. Porque si compran un rollo de papel, pues obviamente el principal error sería estarlo cortando en A4, ¿no? Salvo que necesitaras hacer una impresión de ese tamaño, una playera, algo por el estilo. Pero si puedes y tienes la capacidad de hacer archivos más grandes, pues cortas tu papel más largo y no tienes ningún problema a la hora de mandarlo a imprimir. Y si tú sacas el costeo entre lo que te cuesta el papel cortado y el rollo, te estás ahorrando muy buen dinero. Es exactamente el mismo papel. Recuerden que el papel normalmente viene en bobinas grandes. Lo que nosotros estamos comprando es un corte. De hecho, todos los papeles, si se dan cuenta, traen esa curvatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el origen de este papel es en rollo. ¿Qué crees que ese es un gran problema en el A3? He comprado los paquetes justamente de Color Medio que trabajo con ustedes y siempre todos al quitarlos salen así. Hay que... Por la misma, sí, ajá. Y dejarlos 1 hora, 2 horas. Sí, porque me dicen que, por ejemplo, en el caso de, mira, te voy a decir por qué. Me dicen, es que en el caso de Color Make tenemos este problema porque siempre viene como muy curveado. Ese problema, ¿sabes a qué se debe? Que Color Make es una de las marcas con mayor desplazamiento en el mercado de sublimación. Entonces, el papel no está tanto tiempo almacenado. Esto es como lo de las vacunas, ¿sí? O sea, tú compras un producto de Color Make y es un producto que se terminó y en muy poco tiempo ya está con los distribuidores. Entonces, cuando tú te encuentras con un paquete de papel donde lo sacas y ya literalmente está completamente plano, es un papel que ya tiene ahí rato almacenado. Entonces, aquí lo que sucede es que realmente el papel no tiene mucho de verse cortado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una circulación muy grande de material. ¿Ok? ¿Dudas por allá? ¿Nada? Mande. Humedad. ¿Es indispensable tener las impresiones, las tintas en lugares No. Ajá. Me preguntan para el tema de la humedad en el caso del papel, ¿cuáles son las condiciones idóneas? Lo que pasa es que, mira, aquí depende mucho también de la región en la que tú vives. O sea, me ha tocado estar en cursos con compañeros así, sentado uno junto al otro, y uno viene de Pachuca y otro viene, por ejemplo, de Veracruz. Entonces, son condiciones completamente distintas. Entonces, sin embargo, en ambos casos es exactamente las mismas características. Meterlo en un lugar, en una bolsa seca, tratar de utilizar sal sílica y no tenerlo cerca de los equipos de planchado. Insisto,
cuando se trata de humedad relativa, es malo los extremos. O sea, un papel que está completamente seco, que ya prácticamente está amarillento, así todo amarillo feo, casi cuarteado, tampoco te sirve. El papel necesita cierta humedad también, normalmente es entre el 8 y 9% de humedad, la humedad relativa que debe tener el papel. Entonces, insisto, completamente seco tampoco. No es bueno, como dicen algunos compañeros, para evitar el tema de la humedad, pues lo meto abajo de la plancha y ahí lo tengo y aparte está calientito. No, tampoco. ¿Sí? Entonces, son las condiciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ok, bueno, vamos a hablar ahora. ¿Me presta una cinta térmica? Dos de los insumos más recurrentes, no nada más era papel, para un proceso de sublimación, y otro de ellos es la cinta térmica. Cinta térmica, normalmente se le conoce también como cinta Kapton, ¿sí? Esta cinta es fundamental. Por ahí me estaban preguntando de los costeos, si quieren lo compartimos ahorita rápidamente, ya casi al final, para ver cómo le podemos hacer para costear, porque como que habiendo tanto producto, dice, bueno, ¿cuánto cobro por él? Lo menciono porque la cinta térmica es uno, a la hora que sacan el promedio o el costo de producción de un material, se van a dar cuenta que de cinta térmica nos gastamos entre 15 y 20 centavos. O sea, nada. Y nada más por el hecho de usar cinta térmica adecuadamente, podemos salvar un producto. Entonces, sí vale la pena utilizar un material que sea adecuado. ¿Qué características tiene una cinta térmica de estas? Número uno, es obvio la resistencia a las altas temperaturas, ¿sí? Es decir, no se va a deshacer como el Durex, no va, la idea es que también no manche, ¿sí? Entonces, otra de las características es que el adhesivo no es tan agresivo, de tal manera que a la hora que yo pego sobre el polímero del rígido, porque pues, es muy fácil decir, no, es que pega sobre la taza. Bueno, sí pega sobre la taza, pero no lo estamos pegando sobre la cerámica, lo estamos pegando sobre el polímero. Y hay polímeros que son muy delicados. Quienes me acompañaron en el de rígidos, estábamos platicando que hay polímeros de alta y baja densidad. La pintura termocromática que trae una taza mágica es un polímero de muy baja densidad. Si nosotros utilizamos una cinta térmica, o bueno, una cinta que sea muy agresiva, obviamente a la hora que nosotros retiramos esa cinta, literalmente van a arrancar esa parte del polímero porque es de baja densidad, es mucho más frágil, ¿sí? O simple y sencillamente puede llegar a marcar. Ahora, ¿qué tan importante puede llegar a ser una cinta? Como les decía, puede valerles el producto mismo, porque yo siempre les he dicho, hay que ser conservadores. A mí me gusta ser conservador con los materiales, porque a veces podemos tener mucha prisa, pero ¿qué me sale más caro? ¿Echar a perder material o tardarme un poquito más en hacerlo? ¿A qué me refiero? Ustedes pueden agarrar... Alex, ¿me prestas un corte para taza, por favor? Ajá. O córtame esto, o así doblalo. Ustedes pueden agarrar, vamos a suponer que aquí esta es la impresión. La forma correcta, córtame un pedacito, ¿no?, de colocar la cinta térmica. Normalmente hay compañeros que de entrada gastan el doble de cinta, porque le ponen aquí, acá, casi para que no se mueva. No hay problema. O sea, si le ponemos un pedacito de cada lado, tampoco se va a mover, ¿sí? Pero lo ideal, lo correcto, y yo les decía que me gusta ser conservador, yo prefiero utilizar un tiempo y una temperatura, colócalo, ¿no?, por favor, que en determinado momento la taza me quede ligeramente cruda, es decir, que le falte un poquito de transferencia, a agarrar y decir, no, mejor le subo toda la temperatura y de una vez le voy a dar minuto y medio para que amarre y para que me quede muy bien. Bueno, pues sí, así es más fácil de que se te vaya a quemar, ¿no? Sí, o sea, sale casi, ándale, el papel ya sale hasta amarillo así, pero queda porque queda y así ya no titubeo. No, bueno. Se te vuelve café. Ok, ajá, ahí sí el negro se te vuelve café. Se queman los colores. Se queman los colores. El pigmento pierde su propiedad. Ya se me están adelantando. Lo voy a pasar aquí, ¿eh?
Ok. Y miren, se excedió este niño, se gastó como 25 centavos de cinta térmica. Se me fue del presupuesto. Ok, saco la taza y antes de quitar el papel, acuérdense, no retiramos el papel hasta que el producto está bien planchado, hasta que la transferencia es completa. Nada de que, no, es que yo sí soy muy bueno, yo te lo pongo a registro, mira, tengo muy bueno. No, eso ya son inventos. O sea, una vez que el papel se retira, ya es muy difícil volver a colocarlo de tal manera que nos quedara registro. No, ni con tanteómetro sale eso. Entonces, si nosotros colocamos el papel al centro, vean nada más la importancia que tiene una cinta térmica de buena calidad. Yo levanto las orillas, puedo levantar ligeramente las orillas con un papelito, con la uña, con lo que quieran, y me fijo a ver si la transferencia es de buena calidad, sobre todo en la parte de abajo. Yo puedo dar por hecho que si la transferencia es buena arriba y abajo, ¿qué va a pasar al centro? Mucho mejor, ¿no? O sea, si en las orillas el producto está terminado, al centro es obvio que está terminado. No va a haber ningún problema. Entonces yo ya puedo agarrar y retirar el papel sin ningún problema y entonces sí, dejo el producto enfriar. De ese tamaño es la importancia de una buena cinta térmica. Si yo agarro y digo, ay, voy a utilizar por ejemplo masking tape. El masking tape tiene un adhesivo que es mucho más agresivo. A lo mejor lo que es propiamente el material con el que está hecho me va a resistir, no se va a derretir como el caso de la cinta canela o el Durex, pero el adhesivo que trae es mucho más agresivo y tiende a manchar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que después, aparte de estar sublimando, me tengo que poner a lavar tazas, porque tengo que estarlas desmanchando. Entonces, realmente, ¿para qué nos complicamos la existencia? ¿Sí? Yo siempre es lo que les recomiendo, ahora mis compañeros no lo trajeron. ¿Cómo corto la cinta térmica? Que sea más práctico. Cómprense un vidrio. Quienes han ido conmigo a los cursos ya lo han visto. Compramos un vidrio y en lugar, anteriormente lo que hacíamos, cortábamos muchos pedacitos en la mesa y luego los cortábamos y de ahí los íbamos jalando. O se compran un despachador y luego ya se dan cuenta que ya no tienen huella digital o ya en la noche ya no aguantan el dedo de estar corte y corte cinta. No, cómprense un vidrio y estiran la cinta a lo largo de todo el vidrio. Después con el cúter la van cortando así y ya tienen los pedacitos al tamaño y ya nada más de ahí del vidrio la van jalando. ¿Sí? Tienen ahí 50 cortes para ir jalando y ya nada más los van pegando a la taza. Eso se le parece modo de mentira, pero son cosas que aceleran su nivel de producción y en lugar de estar metiendo 2 veces la taza, pues ya se ahorran el tiempo ahí con la cinta térmica. Un producto muy económico, que es muy versátil y la verdad les va a ayudar mucho, y cuando lo utilizan bien les va a ayudar a ahorrar más dinero, porque acuérdense que la sublimación es un negocio. Son muy poca la gente aquí que lo hace por hobby, la mayoría lo hacemos por negocio. Entonces, si uno de los principales enemigos de cualquier negocio es la merma, ¿sí? Siempre se los he dicho, a 17 pesos la taza, una caja trae 36 tazas, a 17 pesos la taza, echamos a perder una y las otras 35 me van a costar 17.45 y así las otras ya me van a costar, las otras 34 me van a costar 17.90. Entonces realmente cada vez que nosotros echamos a perder un producto, pues obviamente va demeritando en el costo del resto, y eso es algo que podemos evitar con la cinta térmica. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros utilizamos, la cinta térmica es un producto que nosotros utilizamos sobre todo para rígidos. ¿Cuáles son los rígidos? Cristal, cerámica, aluminios, aceros. Pero cuando trabajamos con textiles, uno de los productos que podemos llegar a utilizar son los adhesivos en aerosol. De hecho, debemos de procurar siempre, el adhesivo en aerosol es para trabajar con textiles. Aquí algo que es importante es, y ahorita regresando un poquito al tema del papel, es que podemos encontrar en el mercado ciertos papeles que traen el famoso sticky o el stick, que no es otra cosa más que ya el papel trae un adhesivo para que nosotros a la hora de planchar
el papel no se mueva, sobre todo cuando vamos cuando vamos cerrando la plancha. Sin embargo, este papel, el que les estoy diciendo, el que ya trae el adhesivo, normalmente viene en rollo, o sea, es papel para impresión en plotter. ¿Por qué? Porque donde más agradecemos que haya una estabilidad entre el papel y la tela es cuando nosotros estamos metiendo el planchado en calandria. Ahí es donde necesitamos que prácticamente se vayan juntitos, que no se nos muevan, que no se arruguen, y un papel que tiene tack o que tiene sticky, pues obviamente nos ayuda bastante. Cuando nosotros trabajamos pequeño o mediano formato, podemos utilizar un adhesivo en aerosol. La forma de aplicarlo es muy sencilla, nada más es un poquito a poquito, así, a 20 o 30 centímetros. No es como si quisieran pintar con aerosol, no, es poquito, a tal grado de que el material se va a quedar en el producto. Gabo, ¿quién me apoya con esto? Y se va a quedar en el producto, y ahí se va a mantener a la hora que nosotros hacemos el planchado. Te quito un minuto nada más a enseñarles cómo va el SP. Ahorita les voy a enseñar, Gabo, cómo se aplica, para que después no me manden fotos por correo, porque luego el producto así todo amarillento, todo manchado. Bueno, si ustedes le ponen el adhesivo en exceso, lo van a manchar y va a quedar amarillo, se van a dar cuenta. Entonces es poquito nada más, y eso va a evitar que el papel se mueva a la hora que nosotros hacemos el planchado. Miren, ahí va. Antes de aplicarlo, destápenlo, porque siempre tiene residuos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A una distancia de 30 centímetros, un leve toque nada más. ¿Por qué? Si nosotros aplicamos demasiado, como la tinta ya está seca, el adhesivo la remueve. Entonces nos puede crear burbujas, o en todo caso se mancha. Y si nosotros aplicamos eso sobre un rígido o sobre un textil, nos van a salir manchas de la tinta, se va a correr, y al momento de plancharla se va a expandir. Entonces eso es un principal factor de que nos salga mal la impresión. Entonces un leve toque y la impresión ya no se deshace. ¿Vale? Él es Gabo. Ok, bueno, pues entonces ya una vez que el material queda con el pegamento, con el adhesivo en aerosol, a la hora que nosotros realizamos el planchado, se va a evaporar. Ustedes se van a dar cuenta porque abren la plancha y el papel, no crean que sigue pegado ahí, ni mucho menos. El tiempo y la temperatura, por ejemplo, normalmente trabajamos el poliéster, 200 grados, 25 segundos. Ese tiempo y esa temperatura es suficiente para que el adhesivo se evapore, y cuando nosotros abramos, levantemos la platina, van a poder quitar el papel sin el menor problema. ¿Ok? Esa es la forma como podemos tener los adhesivos para trabajar sublimación. Insisto, lo pueden ocupar para rígidos o para textiles. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Qué diferencia hay entre la cinta verde y la cinta café? Son exactamente lo mismo. La cinta verde es una cinta que se le conoce también, se ocupa mucho en fotografía. La cinta verde, mira, hay dos tipos de temperatura, la química y la física. Normalmente nosotros trabajamos elevando la temperatura de una forma física. La cinta verde la utilizan mucho los fotógrafos y se llama cinta de empalme. Es una cinta verde que se utilizaba mucho, sobre todo para fijar las películas y meterlas a los famosos mini labs. Entonces resiste la temperatura como se va elevando, y también soporta todas las mezclas de químicos, revelador, fijador, los estabilizadores, todo lo que lleva un proceso, a tal grado de que sale la guía y la cinta se mantiene con ese adhesivo. Entonces prácticamente tiene las mismas características. La diferencia es que en el mercado, por ejemplo, la cinta verde la puedes encontrar, esta por ejemplo viene en 6 milímetros, la cinta verde la llegas a encontrar hasta en 12, o sea el doble. Obviamente casi te cuesta lo mismo, lo que pasa es que pues, es el doble de cargo, el doble de material, ¿sí? Estas cintas las encuentras prácticamente en 10 metros, las otras son un poquito más largas. O sea, si compras una cinta verde te va a salir más cara, pero vas a tener el mismo volumen de material y las características son las mismas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nada? Mande.
Si no tengo el spray, ¿puedo usar la cinta en textil? Sí, la cinta en textil también la puedes utilizar, nada más que el problema es que como la playera se mueve, o sea, o puede llegar a generar alguna arruga, la misma cinta como que se arruga también. O sea, ese es el problema, por eso utilizamos pegamentos en aerosol, porque finalmente o sea, la capa queda imperceptible, entonces ya no se mueve. En cambio, las cintas, pues obviamente sí se llegan incluso a arrugar. Entonces, ayer que estábamos hablando de textiles, decíamos costuras, dobleces y aplicaciones. Entonces, imagínate si al rato lo que te está causando una falta de presión es la misma cinta térmica, ¿no? Entonces, te interrumpe ahí el proceso. ¿Ok? Mande. Sí, también, o sea, me preguntan, a ver, fíjate, ¿tú estabas en el workshop de ayer? ¿No? ¿Quién vino al workshop de ayer? ¿Cuál es el único textil al que le ponemos el aerosol a la prenda y no al papel? Las pulseras. No pasa nada. O sea, me dicen, a ver, yo le puedo poner mejor el aerosol a la prenda en lugar del papel. Pues se lo puedes poner, nada más que hay una diferencia. Normalmente se lo ponemos al papel porque, exactamente, porque lo que vamos a acomodar es el papel. Si tú sabes perfectamente dónde va a quedar, dónde vas a acomodar el diseño, se lo pones a la prenda. Pero, por ejemplo, ayer decíamos que las pulseras de satín, o sea, de listón, es uno de los productos donde en lugar de ponerle el adhesivo al papel, se lo vas poniendo a la pulsera o al corte de satín y lo vas acomodando en el papel. Pero al final de cuentas también consigues esa adhesión, no pasa nada. Pero es más práctico porque así tú agarras el papel y donde coloques el papel, pues es donde va a estar exactamente el adhesivo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, la tinta para sublimación. Está bueno. La tinta para sublimación, como se los decía, está compuesta de dos elementos. Número uno, en este proceso tiene que ser tinta para sublimación. No hay de otra. Tiene especificaciones exactas. Nada que nos digan que si con la tinta dye, que si esto, que no, es para sublimación. Está compuesta de dos elementos, como les decía, que es la base y el transporte. Es decir, es pigmento, está pigmentada, y por otro lado, el transporte es agua. Como lo decía anteriormente, no hay tinta que sea con transporte solvente, ¿sí? Y por otro lado, no hay tinta para sublimación con colorante. Son dos materiales completamente distintos. La tinta para sublimación es pigmentada, ¿ok? ¿Cómo la podemos encontrar en el mercado? Podemos encontrar los colores elementales, llamémoslo así, o los básicos: amarillo, magenta, cian, el negro, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. También los hay en colores light. ¿Cuáles son? Magenta light y cian light, ¿sí? Azul light. Magenta light y cian light, ¿ok? Al ratito los invito a la conferencia. Van a decir, ¿por qué dice eso ahora? Tengo una conferencia que es la de tendencias de mercado en sublimación, que tiene que ver con las tintas. Que la sublimación como tal y los avances tecnológicos que hay en materia de artes gráficas también han influido mucho en el tema de la moda. Tan así que hoy día, gracias a las tintas que podemos encontrar en el mercado para sublimar, es como se va definiendo también la producción en cuanto a moda se refiere. Pongo el ejemplo, ¿dónde están las playeritas? ¿No están una de las playeritas? No sé si, o si no, la impresión. Mira, pásame, no, allá atrás. Hoy día también en el mercado hay colores neón, tinta para sublimación en colores neón, como este rosa y este amarillo, ¿sí? Que es del plotter de Roland, del Texart, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos también esos colores? Pues que definen de alguna manera los colores que nos encontramos, por ejemplo, en la ropa deportiva, ¿sí? Muy independiente de los colores que nosotros utilizamos convencionalmente. Entonces, podemos encontrar todos esos colores, más los neón, más las tintas
que normalmente se utilizan las tintas fluorescentes. Si ustedes ya hacen una vuelta por la sala de exposición, habrán dado cuenta que hay también tintas fluorescentes para sublimación. Algo que es muy importante es, las tintas no las puedo combinar, es decir, no puedo agarrar y decir, tengo de la normal, le voy a meter la fluorescente y después le vuelvo a rellenar con la otra. No, o sea, si estamos con tinta para sublimación en colores, llamémoslo así, convencionales, yo mantengo esa impresora ahí y si quiero pues fluorescentes, a lo mejor armo otro equipo con tintas fluorescentes y con ese ya puedo mandar a imprimir para generar otro tipo de productos. ¿Ok? Bueno, en cuanto al negro, algo que siempre me han dicho, bueno, ¿por qué el negro me sale café? Ya por aquí me está diciendo, es que se quema el polímero, se quema el pigmento y se va el negro. Esa es una de las cuestiones que pueden pasar. En realidad, el negro me sale café por 3 razones principales. La primera de ellas es esa. Bueno, el calor. Exceso de tiempo, de temperatura, y se quema el polímero, se va a colores ocres, a café o amarillo, como dicen, y el pigmento pierde su propiedad. ¿Cuál es la propiedad del pigmento? El color. 2. Acuérdense, es pigmento, tiene su origen, es un material de origen ferroso, es un mineral. Entonces, cuando yo tengo 1 litro de tinta, eso es algo bien importante. Aquí no va de la mano, de que si una es de una marca o de otra, va de la mano de las condiciones en las que está la tinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa más o menos como lo del papel, vamos a suponer el de Color Make, que decimos, el papel de Color Make tiene un recubrimiento de barniz adherente muy bueno, pero tampoco aguanta que le estén aventando agua ni que lo resequen ahí, o sea, debe tener ciertas precauciones, ciertos cuidados con el material. Con las tintas pasa exactamente lo mismo. Yo tengo 1 litro de tinta. Sí es importante saber más o menos qué producción tengo. Si yo compro 1 litro de tinta en Expo Impresión porque estaba en descuento, y dije, bueno, con este ya tengo tinta para todo el año, como si fueran pastas dentales, no va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque voy a agarrar y voy a rellenar los primeros 75-80 mililitros de mi Epson, de la L310 o de la L1300. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que voy a dejar dentro de la botella los otros 900 y tantos mililitros. Y a lo mejor cuando recargo en febrero y todavía en marzo, no noto ningún problema. Pero ya como por julio, agosto, ya se van a dar cuenta que la tinta que compraron en enero ya no está igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos, insisto, un material ferroso. Abrimos la botella. ¿Qué dejamos entrar? Aire. Y tenemos dentro de esa botella los 2 elementos principales para un proceso de oxidación: agua y oxígeno. ¡Sas! Se oxidó completamente, ¿sí? Entonces nosotros no nos damos cuenta hasta que vemos el negro así medio café. Sin embargo, recuerden que nuestra vista está acostumbrada a los colores absolutos, el blanco y el negro, pero la sublimación es un proceso es un proceso de impresión reflectiva. ¿Qué quiere decir? Que utilizo el color del fondo donde estoy trabajando. Entonces, ¿el blanco de dónde lo obtengo? De los productos, de los blanks, precisamente, por eso les llaman así. Entonces, ahí no pongo peros en los blanks. Si quiero taza calidad B y me da una taza amarilla, bueno, pues sobre mi conciencia. Pero en el caso del negro, sí me doy cuenta. Y digo, es que es como un negro azuloso, como un negro azabache, como un negro verdoso, como un negro... El negro me está saliendo café, ¿sí? Ahí es donde me doy cuenta. Pero en la realidad no es el negro, son todos los colores. Lo que pasa es que nunca decimos, nunca nadie me habla para decirme, José Luis, es que el verde me sale café. No, son todos los colores, tus tintas ya están todas oxidadas. Te estás dando cuenta en el negro, ¿sí? Y otra de las cosas que suceden es que no debemos de permitir
que esto suceda en el producto. ¿A qué me refiero? Que normalmente cuando el negro le sale café, me mandan ya la foto de la taza, y lo primero que les digo es, ¿y por qué me mandan? ¿Y por qué lo sublimaste? Pues es que ahí fue donde me di cuenta. No, lo que pasa es que no hay un solo problema de impresión que se corrija en el planchado, ninguno. Si la impresión está café, azul, roja o morada, así va a salir en el planchado. No va a haber un cambio, ni se va a mejorar, se va a empeorar a lo mejor por asuntos que tengan que ver con el planchado, como el tema de que se queme, pero nada se va a mejorar. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ir aprendiendo a evaluar nuestras impresiones. Debemos de saber que hay problemas que se pueden corregir mucho antes de echar a perder un producto. Es mucho más económico una impresión que una taza o una playera, una gorra. Entonces ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, ¿ok? Entonces la segunda razón por la que el negro me sale café sí tiene que ver directamente con el estado de las tintas. Hoy día por eso ya tenemos en el mercado tintas que vienen en presentación de 75 mililitros, para que de alguna manera evitemos eso y nosotros vayamos comprando la tinta que requerimos, el volumen de tinta que requerimos. Si vamos a trabajar con un plotter o tenemos mucho trabajo porque estamos en temporada alta, porque ya va a ser el 10 de mayo, porque va a ser Navidad o cualquier fecha de estas, bueno, pues entonces sí, a lo mejor le entramos al litro. Lo peor que me puede pasar es que me queden por ahí 200 mililitros, 300, pero no la mayoría de la botella, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado, porque una de las cosas más caras en sublimación, o al menos del costo, es precisamente la tinta. Y hay otra forma fabulosa de echar a perder la tinta, que es con la limpieza de cabezales, pero ahorita pura tinta desperdiciada ahí, ahorita vamos a hablar de eso. Y la tercera razón por la que el negro me puede llegar a salir café es inherente a los sistemas de impresión. Recuerden que el negro es en impresión, vamos por partes. Cuando nosotros vamos a imprimir, trabajamos en RGB o en CMYK. CMYK, ¿no? O sea, RGB es luz, CMYK es tinta, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Bueno, el negro es el resultado de la suma de los tres colores, del amarillo, del magenta y del cian. Cuando nosotros sumamos estos tres colores, obtenemos un negro, que más que negro, literalmente es un café, casi como tu chaleco. Así se ve, cuando sumas amarillo, magenta, cian y se ve un café prácticamente. Esa es la razón por lo que las impresoras incluyen una tinta negra, ¿sí? Para que de alguna manera nosotros tenemos digamos, la suma de los tres colores principales y sumamos el negro, y eso nos va a ayudar a obtener colores digamos así, negros un poquito más puros. Ahora, entre más aplicaciones o entre más pasadas de negro, mayor pureza va a tener a la hora de la impresión, esos negros, ¿sí? Y sobre todo, si tengo distintos negros en distintos tonos, porque esa es la razón. Si ustedes se dan una vuelta por la expo, se van a dar cuenta que hay plotters que traen tres negros. Y me dicen, ¿para qué tanto negro? Miren, trae tres tanques de negro. Yo creo que porque es cuando imprimen muchas letras. No, incluso si los vemos, dice uno que es negro light, negro medio y negro dark, o sea, unos más fuertes que otros. Obviamente, ya sobre todo en el caso de los plotters, estas impresiones se corrigen, o bueno, se calibran mucho mejor por medio de un programa que se conoce como RIP, que de alguna manera hace una traducción de lo que nosotros tenemos en pantalla hacia el sistema de impresión, en este caso un plotter, y para que el uso de cada una de las tintas sea el adecuado para obtener los matices o los medios tonos que necesitamos. Normalmente no tenemos tanto problema en los colores absolutos, en las plastas, como le llamamos normalmente, sino en los medios tonos. Ahí es donde el problema, por ejemplo, cuando hablamos en blanco y negro, son los grises, ¿ok? Porque decimos, el negro sí me sale negro, porque le aventé negro al 100%, todos los colores al 100%, y aparte el negro, y bueno, ya con esa plastota me quedó un negro puro. Bueno, sí, pero por ejemplo, cuando trabajamos
con gris medio, con el resto de los grises, como son distintos matices, pues ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces ahí es donde necesito una calibración diferente. Entonces, insisto, esa es la razón por la que podemos encontrar la impresora básica que trae amarillo, magenta, cian y negro. Luego, están las otras impresoras que son como las que ocupan, por ejemplo, para fotografía, amarillo, magenta, cian, negro, nada más trae un negro, pero trae magenta y cian light. Entonces, ya la primera combinación ya no fue de 3 colores, ya fue de 5, amarillo, magenta, cian y magenta y cian light, más el negro. ¿Eso qué me dio? Mayor, negros más puros, una gama mucho más amplia, una gama cromática más amplia. Y podemos encontrar impresoras, por ejemplo la L1300 de Epson, que trae amarillo, magenta, cian y 2 negros, ¿sí? O sea, 2 tanques de negros. Entonces, de alguna manera, esa impresora me va a permitir tener mejor reproducción de color en cuanto a los negros. Hay otra herramienta con la que nosotros podemos llegar a trabajar también, que son los famosos perfiles de color. Los perfiles de color son los que se desprenden de una configuración que va entre la computadora igual y la impresora, para que tengamos una traducción correcta que vaya del RGB al CMYK. En el caso de los perfiles, muchas veces estos se generan desde el mismo fabricante. Es decir, si nosotros compramos una impresora de Epson, trae los famosos perfiles incrustados, que le llaman. Estos perfiles incrustados los trae tomando en cuenta Epson sus propias tintas, ¿sí? Por eso, marcas, por ejemplo, en el caso de ColorMake, tiene el perfil de color. Ustedes entran a la página de ColorMake y ahí pueden descargar el perfil que toma en cuenta la densidad de color que tiene en cada una de sus tintas. Y de esa manera ustedes se van a poder apoyar a la hora de hacer esa traducción de la imagen que tienen en pantalla a la impresora. Sin embargo, todo esto suena muy bonito, pero si la impresora está tapada, de nada le sirve. Porque si el cian no está bajando, de pronto están imprimiendo y el cabello del niño empieza a salir completamente rojo. ¿Cuál es el color contrario del rojo? ¿No? ¿Todavía no? El cian, el azul. Ah, muy bien. El del magenta, el verde. Ah, los neuronas son de palo, ¿eh? Sí, o sea, si de pronto vemos que el cabello está saliendo verde, pues ya no está bajando el magenta, ¿sí? Si está saliendo rojo, pues se fue el cian. Y si sale así como morado, ¿cuál fue? Pues el amarillo, ¿no? Que es el azul. Entonces, digo, eso lo podemos corroborar. Lo podemos corroborar con un test de inyectores, ¿no? Que son las rayitas estas que salen. Y luego el drama total es que a la 1 de la mañana no baje ninguna tinta, que así, o sea, nada más así como jaspeadito. Nos da el cuarto y aparte ya estamos bien cansados. Entonces, no. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? Yo siempre se los he dicho, la famosa limpieza de cabezales que traen todas las impresoras existe desde antes de que saliera la tinta para sublimación. O sea, sí es cierto que la tinta para sublimación es mucho más espesa, es más gruesa y tiende a tapar los cabezales porque de alguna manera los cabezales como tal no están fabricados para esta tinta en específico, al menos en impresoras de escritorio, ¿sí? Que son las impresoras para pequeño y mediano formato. Ya en el caso de los plotters, insisto, ya es otra cosa, ¿no? Como las que acabamos de mostrar. Pero aún así, con las tintas que son colorante, se llegan a tapar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Pues que todas las impresoras, como les decía, son exactamente iguales. O sea, tienen un transporte y una base, pigmento o colorante. Cuando yo utilizo una impresora, me voy de vacaciones y la dejo ahí, pues obviamente el residuo de tinta, ¿qué es lo que tiene? Ya sea el pigmento o el colorante, el agua se evapora y al final de cuentas queda sobre el cabezal nada más ese material. Siempre les he puesto el ejemplo de la olla, les digo, a ver, tú tienes una cacerola, tienes agua con sal, entonces te vas y ya cuando regresas el agua se evaporó completamente. ¿Qué vas a tener en el fondo?
pues toda la sal acumulada, pegada ahí. Lo mismo te pasa con el cabezal. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Siguiendo con el ejemplo, pues mucha gente lo más fácil es, pues le voy a tallar al cabezal, le aviento alcohol isopropílico, pues tú dale hasta que lo rayes, pues total, ¿no? En un chico rato a lo mejor sí le quitas el sedimento. La otra es, de una manera más civilizada, para no rayar la cacerola, ¿qué vuelvo a hacer? Pues le vuelvo a vertir el agua. Eso es lo que hace la limpieza de cabezales. Una limpieza de cabezales en realidad lo que hace, aparte de la limpiadita que le da ahí, es inyectar tinta. Y esa es la razón por la que muchas veces estamos limpie cabezales y resulta que estaba tapado el cian y cuando veo ya no tengo negro y aparte ya se me empezó a chorrear la impresora porque ya el tanque de residuo, el tanque de desecho ya está completamente lleno. Es una forma muy práctica y muy padre de tirar la tinta y la verdad es que no tiene caso. Si se me tapó el cian, ¿para qué me acabó el negro? No tiene caso, o sea, si lo que estoy viendo, que la cabeza me salió roja, porque el cian ya no está bajando, y todavía mandé un test de inyectores y efectivamente el cian no está bajando, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues hago mi propia limpieza de cabezales, es decir, abro un archivo, le doy cian, una plasta completa de cian, y hago que la impresora empiece a inyectar solamente tinta cian. ¿Cuántas impresiones? Pues hasta que baje. Estás inyectando tinta, pero nada más te estás yendo sobre el cian. A lo mejor vas a jalar por la tonalidad, porque a lo mejor no fue un cian puro el que metieron ahí. Vas a jalar una parte del magenta y del amarillo, pero básicamente te vas a estar yendo sobre el cian, ¿sí? Y entonces a lo mejor puedes dar ahí una limpieza de cabezales, sobre todo por lo que hace mecánicamente a la hora que recorren el carro, pero al final de cuentas es una manera mucho más práctica, sobre todo de cuidar el resto de las tintas, ¿sí? Y de la impresora, exactamente, porque aparte, acuérdate que sobre todo en el caso de Epson las impresoras tienen un contador y cada limpieza de cabezales te la cobran como a 10 impresiones. Entonces cuando ves, aparte es toda una tragedia griega, porque te quedaste sin tinta, te quedaste sin trabajo y te quedaste sin impresora. O sea, ya, por favor, llévame a mí. Sí, no, de plano. Entonces lo que nosotros podemos hacer es eso. Ahora, no esperemos a que se tapen los cabezales. Entonces lo que podemos hacer es que abrimos un archivo y hacemos las 4 barras. Amarillo, magenta, no ha habido trabajo, el negocio está muy tranquilo porque son vacaciones de Semana Santa, que es cuando más baja el negocio de la sublimación. Entonces, pues mando una hojita de barras para mantener en buen estado mi impresora. Amarillo, magenta, cian, negro, no es necesaria toda la hoja. Con un cuarto de hoja mando esas 4 barras y entonces yo hago que la impresora se mantenga en buen estado. ¿Sí? Eso es como los coches, ¿no? Los motores necesitan estar trabajando. Te comparto mi experiencia. Al imprimir una imagen sabemos que trae los 4 colores. Muchas veces en el monitor, bueno, la vemos de un modo y a la hora de imprimir pues es un poquito diferente. Claro. Muchas veces en la impresión en la hoja no sabemos si se imprimió bien el negro, si no imprimió bien el magenta o el cian. Yo lo que hago en mi experiencia es que en la parte de arriba de la hoja y hasta abajo le pongo 4 barras de colores: el negro, el magenta, el cian y el amarillo, tanto al principio como al final, y al sacar mi impresión ahí me doy cuenta prácticamente si está imprimiendo los 4 colores. Si alguno me salió mal, quiere decir que la imagen pues no está bien. Esa es mi experiencia. Claro. ¿Sí escucharon por allá? ¿No? A ver, y es muy buena idea, ¿eh? Gracias por compartirlo. Hago un rectángulo, sí, un rectángulo pequeño. Algo así como lo que se hace en televisión. ¿Ustedes han visto que en televisión están las famosas barras? ¿Sí? Y primero calibramos monitor. Entonces su compañero dice, mira, yo para al menos asegurarme que cuando estoy imprimiendo los 4 colores están bajando, lo primero que sale es una línea, un rectángulo muy pequeño con los 4 colores, así como lo estamos diciendo en las barras completas, pero en chiquito. Y ahí es donde me doy cuenta que antes de que empiece a salir la impresión, de entrada la impresora me está diciendo, ahí te van los 4 colores, van bajando bien, ¿sí? Entonces esa también es una buena alternativa.
Obviamente hay ocasiones donde de pronto ya se tapó como a la mitad de la impresión y bueno, ahí sí ya uno se da cuenta, ¿no? De forma inmediata. Mande. Sergio Girón dice, ¿cómo puedo imprimir rojo puro? Tengo una impresora Epson L310 con perfil ColorMate, ¿cómo imprimo? Se me ha llegado RGB. Bueno, volvemos al mismo tema. Aquí hay cuestiones, algo que es muy importante. Me preguntan que cómo puedo imprimir rojo puro. En realidad no nada más el tema es el rojo, es el resto de los colores, ¿sí? Es exactamente lo que está comentando su compañero. De entrada, lo que me va a dar una buena reproducción de color en realidad son dos elementos: el estado de la impresora, que sea que la impresora esté bajando todos los colores, y si voy a querer obtener una mejor reproducción en cuanto a gama cromática, debo de tomar en cuenta la cantidad de tintas con las que estoy trabajando. Aquí hay algo que es muy importante, porque a lo mejor, por ejemplo, nuestro compañero que nos está viendo en el live me puede decir, es que yo necesito un número de Pantone específico, que es muy diferente, porque yo puedo tener una pantonera, ¿sí? Y ahí puedo agarrar y encontrar una cantidad de rojos impresionante, y entonces a lo mejor ahorita le pregunto, a ver, rojo puro, bueno, a ver, espérame, pero ¿qué número de Pantone, no? Entonces, aquí hay algo que es muy importante. La sublimación es un sistema de impresión indirecto. Yo puedo hacer un sistema de calibración, puedo llegar y calibrar mi monitor, mi computadora y mi sistema de impresión, y ahí puedo obtener el rojo que me están pidiendo. Es decir, puedo utilizar un espectrofotómetro que me confirme que el rojo que me están pidiendo en Pantone sea el que tengo desde el monitor hasta la impresión. Y para eso me ayudo de herramientas, por ejemplo, no nada más de los perfiles, sino, como les decía, de los RIPs. El problema también viene es que vas a tener el rojo tal y como lo necesitas en la impresión. Ahora necesitas transferir ese rojo al producto y que tengas todas las condiciones para que el nivel de transferencia en cuanto a pigmento sea el que necesitas, porque puedes tener una pérdida 2, 3, 5 deltas, y a la hora de la hora el rojo que obtuviste en la impresión no es exactamente el mismo que vas a tener en el producto. Entonces eso es algo que se debe de tomar en cuenta. Ayer que tuvimos la conferencia de incidencias de color en sublimación, hablábamos más de todos los elementos que tenían que ver con los polímeros, con el planchado, con la presión, con el papel, porque en realidad a la hora que nosotros realizamos el proceso de impresión podemos tener mucho más control que a la hora que cuando transferimos ese color hacia el producto final. ¿Ok? Esperamos haberle contestado a nuestro amigo de live. ¿Dudas? Aproximadamente cuánto tiempo se puede dejar impresoras aquí para que no se quede. Mira, ahí sí influye también la calidad de una tinta, ¿sí? Si nosotros vemos, vamos a hacer todos el ejercicio mental de un rombo. Imagínate que la tinta original es en forma de rombo, el molido del pigmento. Después, la tinta genérica puede llegar a tener la misma figura, pero un poquito más pequeña, o a veces un poquito más grande. Pero cuando tienes una tinta que es de mala calidad, imagínate una estrella, nada que ver. O sea, si lo quisiéramos ver geométricamente, ¿qué te quiero decir con esto? Que el molido del pigmento no es el mismo, y que sí es cierto que una tinta, cuando es de mala calidad, tiende más a taparte los cabezales, ¿sí? Sin embargo, bueno, también es cierto que van a influir, volvemos al mismo tema, en algún momento las condiciones de clima, de temperatura, ¿sí? Cuando estamos en un clima muy cálido, pues obviamente esto va a acelerar cualquier proceso de secado, y eso va a hacer que los cabezales se tiendan más un poquito a taparse, porque pues está secando la tinta mucho más rápido. La tinta o sea, el cabezal en estado óptimo es bueno mantenerlo húmedo. Por eso una de las tintas que hoy día se manejan mucho, pero que en realidad el coste es muy alto, son las tintas en gel, porque no se secan, no tapan los cabezales, o sea, su flujo es continuo. Nada más que el problema de las tintas en gel es que son muy caras,
¿sí? Muy, muy caras, o sea, más de casi el triple de lo que te puede costar una tinta líquida, ¿ok? Entonces, eso se convierte también en otro problema, ¿vale? Mande. Por ejemplo, ya compré una impresora, en este caso una Epson L10, pero me vendieron unas tintas que en este caso yo no quería usar, incluso quería usar las Color Make. Ok, ya las vacié, ya las estoy usando, ¿qué hago para hacer el cambio de esas tintas a la Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, vamos a ser muy francos. Cuando tú, aunque tú usas tinta Color Make, si tú no has cambiado la tinta desde hace 3 meses, no, sí, pero a lo que quiero llegar es para que te des una idea. Si tú no has cambiado la tinta desde hace 3 meses, la tinta que vas a, aunque sea la otra Color Make, la nueva, la que le vas a poner, y la que compraste hace 3 meses son 2 cosas distintas también, ¿sí? Porque obviamente la sometiste a condiciones ya diferentes, ha estado ahí, digamos, lo hacía, ha estado estancada. ¿Qué quiero decir con esto? Que también es bueno, en ese sentido, ahí aplica lo que tú estás diciendo. Oye, es que yo voy a poner otra tinta o la quiero cambiar. Es válido también la limpieza de la impresora, ¿sí? Es decir, la puedes llevar con un técnico, te limpian las mangueras, le inyectan agua y de alguna manera te puede ayudar. Sin embargo, si tú viertes también otra tinta, de alguna manera vas a estar filtrando la tinta que queda abajo. Nada más que una de las cosas que van a pasar es que vas a tener la tinta que quedaba ahí, el sedimento, al final de cuentas va terminando por afectar a la tinta nueva y vas a tener una distorsión de color. Al final de cuentas vas a realizar una mezcla, ¿sí? De las 2 tintas. Entonces esa podría, sí, exactamente, va a terminar contaminando, ¿sí? La tinta anterior, sobre todo si sus condiciones ya son de oxidación. En ese sentido, pues sí hay que tener cuidado. Y por ejemplo, este proceso lo puede hacer uno manualmente, con algún producto o algo, para vaciar y volver a limpiar Sí, porque si no te vas a meter en... Hay que extraer los campos. Ajá, tienes que quitarlos, tienes que lavar todo, o sea, así es, sí, es un problema, sí. Por eso te digo, así como que yo me la aviento como cambiar, no, o sea, por eso te decía, fue lo primero que dije, un técnico. Es un técnico, yo te lo recomiendo porque aparte, si lo que quieres es conservar en buen estado tu impresora, pues obviamente es mucho mejor. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Allá? Mande. Me están preguntando que si no tenemos videos publicados, los ejecutivos de Color Make, ¿dónde están? No, para todos y para mis amigos de redes sociales, muy pronto, ya estamos trabajando en eso. De verdad, yo sé que siempre digo que estamos trabajando, pero es que la verdad es que sí estamos trabajando en muchas cosas, pero muy pronto vamos a tener videos, tutoriales con toda esta información que les estamos compartiendo. Tenemos un proyecto muy bueno en Color Make, pero como es costumbre de Color Make, las cosas bien hechas, ¿sí? Ustedes se merecen productos de calidad, servicios de calidad. Entonces estamos aterrizando toda la información, aterrizando todo lo que tiene que ver con el tema de la producción, para que ustedes puedan encontrar en nuestro canal de YouTube un producto que les agrade y sobre todo que les informe. ¿Ok? ¿Dudas? Mande. Dice, porque el negro al sublimar playeras agarra bien y al hacerlo en gorra parece gris. Se está quemando. Acuérdense que dimos 3 razones por las que el negro me puede salir café. El poliéster es un polímero también. Entonces, número 1, es un tema inherente al sistema de impresión. Desde ahí, el negro me puede estar saliendo café. Número 2, es porque el producto se puede estar quemando. Y la 3, la oxidación de las tintas, ¿sí? Son cualquiera de los 3 elementos. Puedo descartar que sea que el producto se quema cuando me doy cuenta que es solamente a la hora de imprimir. Tengo que aprender a ver mis impresiones, a analizar los colores que tengo ahí. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nada? Mande. Cuando yo hago un proceso de sublimación en una playera de poliéster, ¿cuánto me va a durar la impresión? Toda la vida. O sea, queda encapsulado aquí. Esto es un polímero. Aquí va a quedar la impresión. Ya me tardé. Ya me pasé. Ok. Bueno, muchas gracias por acompañarme.
Para la gente que estuvo los 3 días, de verdad, gracias por brindarme su tiempo. Quienes todavía quieran, bueno, a las 4 de la tarde tengo una conferencia, tendencias de mercado en sublimación, mande. Ah, los costos, va rápido, nos lo inventamos rápido. Para la gente que quiera aprender a costear sus productos. No traigo la tablita, pero se las voy a dictar cómo es. Si ustedes quieren aprender a costear un producto para sublimación, ahí les va. Me voy a ir con una taza. ¿Les late? Ok. Número 1. ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta para poder costear un producto? Lo primero que necesito, pues, es cuánto me costó el producto. Ahí le van sumando, La taza, por ejemplo, si ustedes la compran en el multigrado, les cuesta 17 pesos. Taza calidad AA. ¿Ok? Bueno, entonces yo puedo agarrar y decir, tengo la taza que me cuesta 17 pesos o tengo una playera que me costó 58 pesos. Entonces siempre voy a partir del precio del producto. Aplica todo esto que les estoy diciendo para cualquiera, puede ser un llavero. ¿Cuánto me costó el llavero? 14 pesos. Bueno, partimos de los 14 pesos. 2. Tinta. La gran mayoría de los fabricantes, ustedes vayan a preguntarnos aquí a más de uno, les va a decir, 1 litro de tinta les rinde para 2000 impresiones a full color. ¿Qué es full color? Todo, toda la hoja. 2000 impresiones full color en A4. Ahora, ¿cuánto me costó un litro? ¿Cuánto me cuesta ese full color? ¿Cuántas tintas son? Son 4. No vamos a quedarnos en amarillo, magenta, cian y negro. Entonces, a precio de Expo, vamos a cerrarlo en 700 y fracción, vamos a cerrarlo ahorita en 800 pesos. Entonces, 2000 impresiones, ahorita me costaron, son 3200, son 4 colores. Entre 2000, ¿cuánto me da? Como 1 y piquito, ¿no? Más o menos como 1.3, 1.2. Ahora, abusados, ahí les va lo de la tinta. Si a mí me cuesta, vamos a cerrarlo en 1.50. Cuando yo hago la división, que me cueste 1.50 de tinta, ¿cuánto me cuesta de tinta hacer una taza? Pues 1.50 me costaría 50 centavos. En una A4 me caben 3, entonces 50 centavos. Pero si el cliente nada más me pidió el logotipo en acomodo publicitario, acuérdense, al centro o publicitario. ¿Cómo lo quieres? Publicitario. Pues entonces me caben 6, ¿no? Bueno, entonces de tinta saqué 1.50 y en lugar de dividirlo entre 3, lo dividí entre 6. ¿Ven cómo se da? ¿Cuántos llaveros me cabían? No, pues es que una hoja, una pulsera. Me entraron 12 pulseras en una A4. Entonces lo divido. El papel, ¿sí? Que lo tenemos ahorita en promoción, que nos sale en 100 pesos. ¿Cuánto me cuesta una hoja? 1 peso, ¿no? Ok, ahora, ¿cuánto me cuesta, cuánto me gasto de papel para una taza? Si me gasto 1 peso por hoja, 33 centavos. ¿Y si es una playera? 1 peso. O sea, ¿ven cómo sí lo podemos ir acomodando? O sea, podemos costear cualquier producto. Hay veces que pensamos que nada más sabemos cuánto nos cuesta la taza y cuando nos preguntan por un llavero, entramos en crisis y decimos, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a costear? ¿Y ahora qué? ¿De dónde lo saco? ¿Qué multiplico? De cinta térmica, ya se los dije, digo, si quieren, son 10 metros, van a tomar 1 centímetro de cada lado. Si ustedes dividen y hacen una super cuenta de este tamaño, les va a dar 10 centavos de cada lado, se los ahorro. Pero bueno, y aún así hay quien todavía quiere usar masking tape. Entonces, son 10 centavos de cada lado. Ahora, si ustedes suman, ya tienen el producto, la cinta térmica, el papel, la tinta, bueno, ya sacaron el precio del producto, el costo. Entonces van a decir, de 17 la tasa se me fue como a 18.20, 18.50. Por lo que más quieran, no la den en 20 pesos. Por favor, no hay que malbaratar los productos. También les cuesta hacer el diseño. Exactamente, hay que sumar. Nosotros en la tablita, para quienes vayan al curso del manual completo de sublimación, ahí sí les vamos a dar la tablita y dice otros. ¿Qué es otros? Pues quienes van al Algarín, pues, tienen que pasar a los tacos. Entonces, la gasolina, ¿qué más? La luz, el teléfono, la nómina, la renta. Oye, José Luis, pero eso ¿cómo se lo voy a aplicar a una tasa? Bueno, lo que pasa es que eso no lo vas a costear en el momento.
Eso es algo que se llama prorrateo y vas a sacar tus gastos del mes y los vas a dividir entre lo que entró, ¿sí? O sea, si tú agarras en un mes, sublimaste, vamos a suponer en números cerrados, sublimaste 1000 tazas, bueno, pues entonces agarraste y tus gastos fueron de 1000 pesos, dices, pues le aplico un peso más a cada taza por concepto de otros, ¿sí? De renta, de luz, de teléfono, todo esto, ¿ok? Y entonces se van a dar cuenta que si le dan a 20 pesos, pues tampoco le están ganando la maravilla, ¿eh? Como 30 centavos por taza. Aún así, ya al rato quienes quieran ir a la conferencia, me van a tener que aguantar cuando les diga, nada le hace más daño a una actividad comercial que el abaratamiento de los precios. Nada le hace más daño, la mata completamente, ¿sí? Entonces, por favor, ya van a tener ustedes el costo. Ojo, me faltó un elemento más, la merma. Aunque me juran y me perjuren que son expertos y que tienen 20 años sublimando, la merma existe y no podemos escapar a ella, pero hay de mermas a mermas. Pueden sumar ustedes máximo el 2%. Si ustedes comienzan a tener una merma del 5, del 8%, abusados, están en problemas.